La historia arranca con un sonido que nadie quiso escuchar. En Chichihualco, cuando la madrugada apenas respiraba, un golpecito seco retumbó entre los cerros, como si algo pesado hubiera caído en la brecha vieja, rumbo a filo de caballos. Los perros empezaron a ladrar en distintas casas, y el viento frío movió las láminas oxidadas. Don Eusebio, con las manos temblorosas sobre su radio AM, levantó la mirada. Ese temblor suyo no era solo enfermedad, era memoria. Sabía que ese tipo de silencio no llega solo. A 2 calles de ahí, Ramiro el Huicho, su hijo, caminaba rápido por el callejón. Traía la sudadera negra y el celular guardado en la bota, igual que los halcones más nerviosos. Esa noche no quería estar fuera, pero el compadre que lo reclutó le dijo: «No más un turno, güey, te debo esos 500 pesos». Dinero que necesitaba para las medicinas de su papá. La calle olía a polvo húmedo, a ocote quemado, a esa mezcla que la sierra deja cuando avisa peligro. Huicho tragó saliva. Algo no estaba bien. El convoy del Canelo Lara no solía moverse tan tarde ni tan callado. Mientras tanto, en una curva escondida entre pinos, el grupo Sombra Nocturna, GSN, ya estaba acomodado entre matorrales. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Solo la voz interna del teniente Arriaga, repitiéndose que esta vez, pase lo que pase, ningún civil iba a quedar atrapado. El recuerdo viejo, un niño llorando entre disparos en Tlacotepec, todavía le desgarraba el pecho. Por eso tenía la mandíbula tan apretada que casi le dolía. A su lado, el cabo Molina monitoreaba la pantalla térmica. Un punto brillante avanzaba despacio, luego otro, y otro. «Ahí vienen, luces apagadas como siempre», susurró. Arriaga asintió sin voltear. El plan era cerrar la brecha por atrás y por delante, sin ruido, sin caos. Solo técnica, solo presión. Pero algo falló. A lo lejos, una radio dejó de sonar. Un silencio hueco se extendió sobre el monte. Ese tipo de silencio, el que te aprieta el pecho, anuncia que alguien cometió un error. Y sí, el error tenía nombre: Huicho. En plena curva, dentro de la segunda camioneta del convoy, él intentó ajustar su radio porque dejó de funcionar de golpe. No sabía que era por el inhibidor del GSN. Pensó que estaba descompuesto. Pensó que Canelo lo mataría si no avisaba que el camino estaba libre. Abrió la puerta. Solo eso. Un gesto mínimo. Pero el sonido de la puerta levantó un eco que viajó entre árboles, rebotó en las piedras y llegó directo a Arriaga. El teniente levantó la mano. Se hizo otro silencio. Más pesado, más afilado. Los agentes se prepararon. Las camionetas tácticas avanzaron como sombras desde la maleza, bloqueando la salida trasera del convoy con una precisión limpia, quirúrgica. Los drones bajaron un nivel. La brecha se cerró como una trampa vieja pero efectiva. Huicho, con la puerta abierta, sintió un frío que no venía del clima. Era otra cosa. Era el presentimiento de que su vida, su padre, su deuda, todo estaba a punto de reventar. Y justo cuando estaba por gritarle al conductor que retrocediera, un reflejo rojo se encendió entre los árboles. No era una luz del convoy, ni del GSN. Era otra cosa, algo que nadie esperaba. Cliffhanger. ¿Quién encendió esa luz? ¿Y por qué justo ahora? La luz roja parpadeó apenas un segundo, pero bastó para que todos contuvieran el aliento. En medio del cerro, donde solo deberían existir sombras y pinos, ese destello era como un grito mudo. El teniente Arriaga frunció el ceño. En la sierra, nada brilla de gratis. ¿Quién demonios trae un marcador ahí?, murmuró Molina, bajando la intensidad del dron. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina vieja. Detrás de la camioneta donde estaba Huicho, un silencio rígido lo apretó del estómago. Luego, otro sonido. El motor del convoy principal aceleró apenas, como un animal que olfatea peligro antes de correr. Huicho sintió las piernas flojas. Ese destello rojo, él lo conocía.
Solo un hombre del grupo de Canelo usaba ese tipo de señal, el gavilán. Si él estaba ahí, significaba dos cosas. O venía a supervisar, o venía a matar a quien se equivocara. El muchacho tragó saliva. Las manos le sudaban. El aire se le atoró en la garganta. Su primera idea fue cerrar la puerta, hacerse el dormido, fingir que no había salido. Pero ya era tarde. Arriaga lo había visto. A unos metros, entre matorrales espesos, el GSN avanzó un paso. Las armas abajo, luces cortas, respiración controlada. Ninguno quería provocar un tiroteo en plena sierra. Detrás de las casas más bajas de Chichihualco todavía dormían niños. Arriaga, con la boca apretada, levantó 3 dedos, cerco suave, sin disparo, sin ruido. Guicho notó el movimiento. Un rayo helado le recorrió la espalda. No sabía si levantar las manos, si correr o si rezar. Recordó la voz temblada de su papá antes de dormir. «Mijo, no me dejes solo. La noche ya no está como antes». Ese recuerdo le golpeó el pecho. Casi lo hizo llorar. El motor de la camioneta delantera rugió. El conductor, uno de los operadores más brutos de Canelo, aceleró para abrirse paso. El vehículo brincó sobre la grava. La carrocería blindada crujió. Una nube fina de polvo subió, quedándose suspendida como fantasma encima del convoy. Arriaga chasqueó la lengua. Entendió que aquello iba a romperse. «Activen candado frontal». Ya. 2 camionetas del GSN se deslizaron desde la maleza, bloqueando el paso con un movimiento limpio. El ruido fue tan bajo que ni los perros del rancho cercano despertaron. Pero dentro de los vehículos del convoy, los hombres comenzaron a murmurar, a mover radios, a maldecir. Todos entendían que estaban atrapados. Huicho dio un paso atrás. Se golpeó la espalda contra la puerta abierta. El miedo lo apretó tanto que pensó que iba a desmayarse. Y luego sintió algo peor, una mirada clavada en él. En la loma, muy cerca de donde había aparecido el destello rojo, una silueta se movió. No era del GSN, no era del convoy. Era alguien más, agachado entre rocas, sosteniendo algo brillante en la mano. Arriaga lo notó. Molina también. Pero lo más inquietante fue que Huicho lo reconoció primero. Su voz salió apenas como un susurro quebrado. «Zurdo». La silueta giró la cabeza. La luz roja volvió a parpadear. Cliffhanger. ¿Por qué Zurdo estaba ahí? ¿Y por qué enviaba señales en medio de la emboscada? El destello rojo se apagó de golpe, como si alguien lo hubiera aplastado con la mano. La silueta detrás de las rocas permaneció quieta, pero la tensión se volvió tan pesada que hasta las ramas parecían aguantar la respiración. El teniente Arriaga dio un paso hacia adelante. No corrió. No apuntó. Solo avanzó con ese caminar lento que usan los hombres que ya han visto demasiado. El frío de la sierra le raspaba la cara y en su oído solo se escuchaba el zumbido del dron como un insecto eléctrico suspendido sobre el miedo. Huicho estaba petrificado. Sabía quién era esa figura y lo que significaba. Zurdo nunca aparecía sin razón. Nunca se movía sin un plan. Nunca enviaba señales. A menos que buscara escapar. En la camioneta delantera, el operador bruto volvió a acelerar. El blindaje golpeó la barricada improvisada. Las llantas patinaron sobre grava húmeda. El motor rugió como una bestia encerrada. Arriaga levantó la mano. Los agentes del GSN se detuvieron. Silencio absoluto. Hasta el viento se calmó. Contención 3. Ahora. Un chasquido metálico se escuchó desde la ladera. Un cable oculto se tensó y el terreno vibró. El vehículo blindado cayó ligeramente hacia un lado, atrapado entre la zanja y la trampa natural que el equipo había preparado horas antes. El conductor maldijo, golpeó el volante, pero ya no había salida. El eje delantero se torció con un gemido grave, casi triste. Huicho dejó escapar un pequeño sonido, mitad sorpresa, mitad miedo. Trató de retroceder,
pero la puerta seguía abierta detrás de él como la boca de un animal esperando tragarlo. A lo lejos, Zurdo se movió 1 centímetro. Apenas eso, pero Arriaga lo notó. Molina acercó la cámara térmica. Un punto caliente. Movimiento lento. Respiración acelerada. Algo brillaba en la mano de Zurdo. No era un arma. Era una caja negra, del tamaño de un celular grueso. Arriaga frunció el ceño. Conocía ese tipo de dispositivo. Los operadores lo usaban para marcar rutas, tiempos, encuentros, pero ese no era el modelo que el Canelo solía repartir. Era distinto, más viejo, con un par de raspaduras en la esquina, como si fuera algo personal. Huicho, sin darse cuenta, susurró con la voz cortada. Esa caja no se la dio Canelo, y ahí Arriaga entendió. Zurdo estaba ahí solo. No acompañaba al convoy. No vigilaba. No protegía. Estaba huyendo, y usando la emboscada como tapadera. La respiración del teniente se congeló 1 segundo. Los ojos le brillaron con un pensamiento incómodo. Ese dispositivo pudo haber sido la razón por la que ellos localizaron el convoy tan fácilmente. Zurdo bajó la caja, levantó las manos, y con voz ronca, casi inaudible, dijo algo que hizo que Arriaga sintiera un golpe en el estómago. No vine a pelear, vine a entregar algo. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los drones parecieron quedarse quietos, y entonces, a la derecha, entre matorrales, un nuevo ruido, un crujido, un paso torpe, como si alguien más estuviera escondido, escuchando todo. Huicho palideció. Arriaga apretó la mandíbula. Zurdo tragó saliva. La sierra entera pareció inclinarse hacia ese sonido. Cliffhanger. ¿Quién estaba escondido ahí? ¿Y por qué esa presencia podía arruinarlo todo? El crujido entre los matorrales no fue fuerte, pero cayó sobre la escena como una piedra en agua quieta. El sonido viajó por la ladera, rebotó en los troncos húmedos y regresó convertido en un eco que heló la sangre de todos. Arriaga clavó la mirada hacia la sombra que se movía. Molina bajó el dron 2 metros, enfocando la zona. La imagen térmica mostraba otra silueta, más pequeña, más temblorosa. Huicho sintió cómo las piernas se le aflojaban. Ese tamaño, esa forma, encorvada, no podía ser. El viento trajo un olor leve a sudor frío y a ropa mojada, un olor conocido. La silueta dio un paso torpe, casi cayéndose, luego otro. Y ahí, en ese instante, el dron iluminó su contorno. Era una niña. 12 años, tal vez menos. Cabello suelto, suéter rojo desvencijado y un miedo que podía verse incluso en la cámara aérea. Zurdo cerró los ojos 1 segundo, como si el corazón se le hubiera trozado por dentro. Arriaga apretó los dientes. ¿Quién es? Zurdo exhaló hondo, la voz quebrada. Mi hermana, la tienen allá arriba, teniente. Se escapó. Guicho volteó a verlo como si acabara de escuchar una blasfemia. Los operadores jamás traían familia. Jamás. Eso era sentencia de muerte. Desde la camioneta atrapada en la zanja, uno de los hombres de Canelo gritó un nombre que rebotó entre los árboles. «Niña, regresa pa' acá». La niña se encogió, levantando las manos, como si esperara un golpe. El miedo en su postura era tan crudo que Arriaga sintió algo viejo, profundo, abrirse en el pecho. El mismo miedo que vio años atrás, cuando aquel niño lloraba en Tlacotepec, entre sirenas y gritos. Hubo un segundo de silencio, largo, tenso, pesado como noche sin luna. Molina susurró: «Teniente, si la agarran primero, ya se perdió todo». Arriaga levantó un dedo, ordenando a su equipo quedarse inmóvil. No podían correr hacia ella sin revelar posiciones. Un paso mal dado y el convoy podía abrir fuego por pánico. Había que pensar. Había que moverse como un fantasma. La niña dio otro paso hacia atrás. Su pie resbaló en una piedra húmeda. Soltó un gemido bajito. Huicho se tapó la boca con la mano para no gritar.
Un operador de Canelo salió de la camioneta, arma baja, pero con esa prisa peligrosa de los que no saben medir consecuencias. Le habló a la niña en voz brusca. «¡Ey! Vente pa' acá, chamaca, ándale». Ella negó con la cabeza, llorando sin ruido. Y de pronto, Zurdo soltó la caja negra al suelo. La caja cayó con un golpe seco. «Si tocan a mi hermana», murmuró, «esto no les va a servir de nada». Arriaga entendió. La caja era una llave, un mapa, un arma silenciosa contra Canelo. Pero antes de que pudiera responder, algo más ocurrió. La niña miró hacia los árboles. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un monstruo. Dio un paso atrás, luego otro, y señaló con la mano temblorosa. Arriaga giró hacia la dirección que ella apuntaba. Un sonido grave, lento, metálico, comenzó a subir desde la cañada, como un motor apagado que despierta, como una bestia vieja saliendo del monte. Un vehículo más, uno que nadie tenía registrado. Cliffhanger. ¿De quién era ese motor? ¿Y por qué llegaba justo cuando todo estaba por romperse? El motor subió desde la cañada con un ronquido viejo, rugoso, casi enfermo. No era un vehículo táctico, tampoco era del convoy. Ese sonido tenía otra cosa, un golpeteo irregular, como si arrastrara piedras debajo del chasis. Un motor cansado, pero peligroso. Molina acercó el dron. La cámara tembló un instante por la corriente fría del cerro. Luego, entre la bruma, apareció la silueta de una camioneta Ford noventera, color vino, sin placas, con la defensa colgando. Arriaga sintió cómo se le helaba la nuca. Esa troca no venía en nada del informe. Huicho abrió los ojos de par en par. Reconoció el camión al instante. Era de El Gavilán, el primo más sanguíneo de Canelo, el mismo que reclutaba halcones con amenazas y que nunca sonreía. Un hombre que resolvía todo con silencios y miradas que mataban de miedo. La niña también lo reconoció. Retrocedió un paso. Su respiración se volvió un jadeo pequeño y quebrado. Zurdo sintió que las rodillas le traicionaban. Si Gavilán la veía fuera de la brecha, si sospechaba que él la había ayudado a escapar, todo se acababa. La troca avanzó despacio, levantando polvo ligero que quedó flotando como humo encima del barranco. El Gavilán iba al volante, máscara negra al cuello, la misma que usaba cuando bajaba gente en los caminos viejos. Su mirada barría la brecha con paciencia de depredador. Arriaga se agachó un poco. El aire olía a pino frío, gasolina vieja y miedo. «No se muevan», susurró por señas. Huicho tragó saliva tan fuerte que le dolió. Su camisa estaba pegada al cuerpo por el sudor. El recuerdo del temblor en las manos de su papá le pasó por la mente como un relámpago. «No te metas en cosas grandes, mijo». La troca se detuvo junto al convoy atrapado. Los hombres de adentro voltearon hacia Gavilán con cara de «por fin», pero él no los miró. Apagó el motor. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se bajó sin prisa, dio 3 pasos hacia la oscuridad y levantó la cabeza como si oliera el aire, como si supiera que había más gente escondida. Arriaga apretó el fusil contra el pecho, sin levantarlo. Cada segundo era un hilo tensado hasta casi reventar. Gavilán murmuró algo, muy bajo, que apenas viajó con el viento. «Aquí huele a traición». Zurdo tragó saliva. Era su sentencia si lo descubrían. La niña, aterrada, dio un paso para esconderse mejor. Una piedrita rodó ladera abajo con un tac-tac-tac que se escuchó demasiado claro en la madrugada silenciosa. El Gavilán volteó de golpe hacia el sonido. Su mano buscó algo en la cintura. No sacó arma, pero su gesto bastó para helar la sierra entera. Arriaga levantó 2 dedos. El equipo se preparó para moverse como sombras, pero todavía no podían intervenir. Un movimiento apresurado y todo el cerro se incendiaba de caos. El viento dejó de soplar. Ni un perro ladró. Hasta los drones parecían flotar más quietos. Entonces, la niña hizo lo peor que podía hacer.
Intentó correr. Un grito ahogado salió de su garganta. Zurdo quiso lanzarse tras ella. Arriaga extendió un brazo para detenerlo. El gavilán giró hacia la pequeña. Sus pasos resonaron sobre grava húmeda. Y cuando parecía que iba a atraparla, la troca vieja volvió a encenderse sola. Un rugido inesperado, brutal, sacudió el cerro. Gavilán se volteó confundido. La niña se detuvo temblando. Arriaga entrecerró los ojos. Cliffhanger. ¿Quién encendió esa troca y qué significaba ese arranque en el peor segundo posible? El rugido de la troca vino como un trueno seco, rebotando entre los cerros y regresando convertido en un golpe al pecho para todos. No había manos en el volante. No había nadie dentro. La camioneta simplemente despertó como si alguien la hubiera jalado desde las entrañas del motor. Gavilán se detuvo en seco. Sus botas hicieron un chirrido suave sobre la grava húmeda. El vato ladeó la cabeza, desconfiado, como perro viejo que huele veneno en la comida. La niña se quedó congelada, respirando apenas por la boca. El miedo le temblaba en las pestañas. Arriaga clavó la mirada en la troca. El dron descendió 2 metros más, iluminando la cabina vacía. No había nadie. Solo el asiento roto, una chamarra vieja y un rosario colgado del retrovisor, moviéndose solo con el motor. Molina susurró: «Teniente, eso no es normal». Huicho se santiguó sin pensarlo. Esa troca, a veces se le quedaba prendido el switch, pero no así, no sin llave. Zurdo lo interrumpió, voz ronca. No fue el switch, fue el dispositivo. Todos lo voltearon a ver. Zurdo apuntó con la barbilla hacia la caja negra que había tirado. La troca traía un rastreador viejo conectado al encendido. Si la señal sube, la troca prende. Es una marca para que sepan que hay movimiento. Arriaga frunció el ceño. ¿Movimiento de qué? Zurdo tragó saliva. Sus ojos se humedecieron por primera vez en toda la noche. ¿De escape o de traición? El viento sopló apenas, moviendo las ramas. El olor a pino húmedo volvió, acompañado de ese aroma raro. Polvo caliente levantado por un motor que no debería estar encendido. Gavilán, escuchando solo fragmentos, levantó la voz. ¿Quién está jugando aquí? ¿Quién tocó mi troca? Nadie respondió, pero el silencio insinuó demasiado. La niña dio un paso hacia Zurdo, como buscando protección. Gavilán la vio. Su mirada se afiló, se endureció, y entonces entendió algo. «Fuiste tú, ¿verdad?» Zurdo apretó los puños. El corazón le golpeaba como tambor. «No toqué nada». Gavilán dio 2 pasos hacia ellos. Arriaga tensó la mano, listo para dar la orden de intervención. El equipo del GSN ya tenía las posiciones medidas, pero todavía estaban a un hilo de distancia de que todo estallara. La troca seguía encendida, el motor vibrando como si esperara una orden. Y de pronto, el vehículo dio un pequeño brinco hacia adelante, solo unos centímetros, pero suficiente para levantar una nube de polvo. Un operador del convoy gritó: «Se mueve sola». Huicho sintió que el alma se le iba. La niña se tapó los oídos. Zurdo se agachó, buscando la caja negra. Arriaga se inclinó apenas, analizando cada ángulo, y ahí lo notó. Una figura pequeña, escondida detrás de la troca, moviéndose a gatas. Alguien que nadie había visto. Alguien que estaba manipulando la defensa con una mano temblorosa. Arriaga entornó los ojos. Molina acercó el dron. La cámara reveló un rostro cubierto de tierra, asustado, sudando frío. Huicho soltó un susurro quebrado. «No puede ser. Es mi carnalito». El niño, de unos 10 años, estaba tratando de desconectar el rastreador viejo sin saber que despertaría la troca. La sierra entera pareció detenerse, y Gavilán, al verlo, apretó los dientes con rabia lenta. Cliffhanger. ¿Qué hará Gavilán ahora que descubrió a un niño metido en medio del operativo y al alcance de su furia? El cerro entero pareció sostener la respiración. El niño,
Con la cara manchada de tierra y los ojos abiertos como dos faroles asustados, seguía agachado detrás de la defensa. Sus dedos chiquitos todavía temblaban en el metal caliente del rastreador viejo. La troca vibraba bajo él como un animal inquieto. Huicho dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. «Carnalito, ¿qué hiciste?» La voz se le quebró, mitad miedo, mitad culpa. El niño levantó la mirada, y en esos ojos había algo que rompía. No entendía nada, solo sabía que lo habían mandado a buscar a su hermano, y que la sierra estaba demasiado silenciosa para ser normal. Gavilán, al verlo, se quedó inmóvil. Ese hombre no se sorprendía por nada, pero un niño escondido en medio de una emboscada no era cosa común. Apretó la quijada. El chaleco crujió, y dio un paso. Solo uno. Pero ese paso hizo que Zurdo se adelantara sin pensar, poniéndose entre la niña y el camino. Instinto puro, humano, desesperado. Arriaga lo vio, y por primera vez en toda la operación sintió algo parecido a respeto por un criminal. Molina murmuró: «Teniente, si Gavilán llega al niño, esto se nos va de las manos». El aire olía a miedo caliente, a gasolina hirviendo, a sudor nervioso, una mezcla que la sierra conoce bien. Arriaga levantó la mano. Su equipo se tensó como resortes. Pero él no dio la orden todavía. Moverse muy pronto podía convertir a esa niña y a ese niño en daño colateral. Y esa era una deuda que Arriaga no pensaba cargar otra vez. Gavilán alzó la voz, ronca, cortada. «¿Qué hace ese chamaco ahí?» Huicho sintió que todo se le venía encima. El peso de la deuda, el miedo de su papá, el turno que solo era por esta noche. La espalda se le humedeció de sudor frío. «No viene con nosotros, solo vino a buscarme». Gavilán lo miró con ojos de vidrio. «¿Buscarte? ¿Aquí? ¿A esta hora?» Un silencio afilado cayó entre todos. El hombre olió el aire, como perro de caza, y su tono cambió a uno más oscuro. «¿O alguien lo mandó?» La niña, al escuchar esa frase, apretó la mano de Zurdo. Huicho sintió que iba a vomitar del miedo. Molina frunció el ceño. Arriaga bajó la mirada un segundo, escuchando el viejo sonido mental de un niño llorando en Tlacotepec. Ese eco que nunca quiso volver a oír. Luego alzó la cara. Listo. Estaba por hacer la señal de intervención cuando la troca volvió a vibrar, pero esta vez no era el motor, era el rastreador. Una luz azul se encendió, tenue pero clara. Zurdo palideció. «Teniente, ese marcador es de Canelo». Arriaga sintió como algo pesado se le bajaba al estómago. La luz azul significaba una sola cosa: refuerzos venían en camino. Gavilán volteó hacia la troca, entendiendo al mismo tiempo. Sus ojos ardieron con una mezcla de rabia y urgencia. La niña sollozó bajito. El niño apretó los dientes. Huicho sintió el mundo caerle encima. Zurdo miró el cerro como alguien que sabe que no hay salida. Y Arriaga tomó aire. El momento de actuar había llegado. Cliffhanger. ¿Podrá el GSN moverse antes de que lleguen los refuerzos de Canelo sin que los niños queden atrapados en el caos? El cerro se quedó tan quieto que hasta el zumbido del dron parecía un pecado. La luz azul del rastreador seguía parpadeando sobre la defensa, marcando el ritmo de la desgracia que se acercaba. A lo lejos, muy profundo en la sierra, un eco grave rompió el silencio. Motores. Más de uno. Lentos, pesados, de los que suben solo cuando la orden viene directo de arriba. Arriaga sintió un pinchazo en el estómago. No era miedo por él, era por los niños. Molina le susurró, voz casi muda: «Teniente, son mínimo 3. Lo sé». El viento arrastró un olor a tierra revuelta, como si los cerros mismos estuvieran advertidos. La niña, temblando, se pegó más a Zurdo. El niño, el carnalito de Huicho, se limpió la nariz con el puño, sin entender por qué todos lo miraban como si el mundo dependiera de él. Gavilán, en cambio,
estaba procesando las cosas con otra lógica. Miró al rastreador, miró al convoy atrapado, miró a la niña, luego a Zurdo. Y por fin, a Huicho. Aquí hay un soplón. Su voz salió tan baja que dolió. Huicho sintió que el corazón se le detuvo. El niño lo miró, confundido. Zurdo apretó los dientes. Arriaga sabía que si Gavilán elegía culpar a alguien, lo haría rápido. Y en ese instante, antes de que el hombre siquiera levantara la mano, el teniente tomó una decisión que venía cargando desde años atrás. Se inclinó apenas hacia Molina. «Prepárate para extracción de menores». Molina lo miró sorprendido. «¿Sin romper cerco?» «Sí, teniente. Eso es casi imposible. Por eso lo vamos a hacer». La voz firme de Arriaga cortó la noche como navaja. Era la misma firmeza que no tuvo en Tlacotepec, cuando el miedo le ganó. No otra vez. Gavilán dio un paso hacia el niño. El pequeño retrocedió, casi tropezando. Huicho gritó: «No te acerques». Pero su voz salió débil, quebrada, como si se ahogara en su propia culpa. El operador de la camioneta atrapada murmuró: «Ya vienen, patrón. Se escuchan más cerca». Gavilán alzó la mano pidiendo silencio. Y la sierra obedeció. Los motores se acercaban. Podía sentirse en el suelo, en las piedras, en el aire helado. El miedo se volvió un peso real, casi una sombra encima de todos. Zurdo, aún protegiendo a la niña, habló sin mirar al teniente: «Si no se la llevan ya, a los dos nos van a callar». Arriaga apretó la mandíbula. Su mirada se endureció. Y justo cuando iba a dar la señal final, un destello blanco cayó del cielo. Rápido, corto, silencioso. Molina levantó la vista. ¿Qué fue eso? El dron registró un brillo más, un reflejo metálico en la ladera de arriba. Algo o alguien estaba posicionado entre las rocas, observando a todos. Gavilán también lo vio. Sus ojos se afilaron. ¿Quién está ahí arriba? La niña volvió a temblar. El niño se tapó los oídos. Huicho sintió un escalofrío. Y Arriaga, por primera vez en toda la madrugada, no sabía si esa figura era amenaza o salvación. Cliffhanger. ¿Quién estaba en la ladera? ¿Y de qué lado iba a caer el primer movimiento? El destello metálico volvió a brillar desde arriba, rebotando entre las piedras como si alguien estuviera mandando un mensaje a medias. La ladera de los órganos era empinada, fría, llena de rocas filosas, pero aún así, una silueta estaba ahí parada, firme, sin moverse ni un centímetro. El dron enfocó, la imagen vibró un instante por el viento. Luego, estabilizó. Un hombre, con chamarra oscura, gorra baja, y algo en la mano que reflejaba la luz. El corazón de Arriaga dio un golpe seco. No era uno de los suyos. Su equipo no llevaba gorra, ni usaba esa postura de cazador. Gavilán también lo notó. «Ese no es nuestro». La frase le salió áspera, como si tragara piedra. Los operadores atrapados en la camioneta murmuraron entre ellos. Un aire nervioso se levantó. Hasta el convoy, tan rudo hace minutos, parecía encogerse. El niño apretó la manga de Huicho. «¿Quién es ese güey?» La voz se le quebró. Huicho solo movió la cabeza, como si tuviera miedo de decir un nombre y que el cerro lo escuchara. La figura levantó la mano lentamente. El destello apareció otra vez. Era algo pequeño, metálico, colgando entre los dedos. Molina acercó el dron. La cámara hizo zoom. Las hojas de pino se abrieron con el viento helado. Y entonces lo vieron. No era un arma, no era un radio. Era una placa, pequeña, limpia, con un número grabado. Arriaga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto placas así antes. No pertenecían al ejército, ni a policía estatal, ni a GSN. Era algo más oscuro, algo que solo operaba en las sierras cuando la situación estaba a punto de desbordarse. Un grupo que nadie mencionaba en voz alta. Gavilán dio un paso atrás. No, no puede ser. La niña, que no entendía nada, miró a Zurdo,
esperando que él la protegiera. Zurdo tensó los hombros, su rostro palideció por completo. Arriaga tragó saliva. Molina, dime que estoy mal. Teniente, esa placa es del grupo de limpieza. Un silencio feroz cayó sobre todos. Las brigadas de limpieza no pertenecían a ningún bando, ni cartel, ni gobierno. Eran sombras que aparecían cuando un territorio se salía de control. Su presencia significaba una sola cosa. Alguien decidió borrar testigos. Guicho casi se desplomó. El niño lo abrazó por la espalda, sin entender pero sintiendo el terror. La niña comenzó a llorar, sin hacer ruido, lágrimas tibias, corriendo en una noche que cortaba la piel. Gavilán apuntó hacia la ladera con el brazo rígido. «Oye tú, identifícate». La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza, como si estudiara a cada uno. Y luego, despacio, señaló con la placa hacia los niños. Arriaga sintió que la sangre se le congelaba. Zurdo dio un paso adelante, casi sin aire. Guicho agarró la mano de su hermano. La sierra estuvo a punto de quebrarse. Los motores de los refuerzos ya se escuchaban a menos de 1 kilómetro. La figura levantó la placa por última vez y la dejó caer. El sonido del metal golpeando la roca fue tan seco, tan final, que todos entendieron. Alguien acababa de decidir quién debía vivir y quién no. Cliffhanger. La caída de esa placa significa sentencia o advertencia. ¿Y qué hará Arriaga ahora que el tiempo se agotó? La placa golpeó la roca y el sonido viajó como un latigazo por toda la ladera. Un tac seco, metálico, que cortó la noche en dos. Ni el viento se atrevió a moverse después de eso. La figura en lo alto quedó quieta, como si su trabajo fuera solo aparecer y marcar destino. Arriaga sintió que una corriente helada le atravesaba el pecho. No era miedo normal. Era ese tipo de miedo que uno siente solo cuando entiende que ya no hay margen, que alguien más tomó el control del tablero. Gavilán apretó los puños. La quijada le brincaba. «Contesta, güey, ¿de parte de quién vienes?» La figura no respondió. Solo dio un paso hacia atrás, lentamente, disolviéndose entre las sombras del cerro como si la propia montaña lo tragara. Molina susurró: «Teniente». Se fue. Arriaga negó con la cabeza, sin quitar la vista de la ladera. «No, nos está dejando algo». El rastreador azul seguía parpadeando. Los motores de los refuerzos venían más cerca. El eco ya rebotaba en los troncos, subiendo por el barranco como un rugido largo. Era cuestión de minutos. Zurdo abrazó a la niña por los hombros. Ella lloraba silencioso, con esos sollozos contenidos que cortan el alma. El niño, el carnalito de Guicho, estaba pegado a él, temblando, con las manos heladas. Guicho respiraba a golpes, como si cada bocanada de aire le costara años. Arriaga lo vio. Vio el miedo. Vio la culpa. Vio el reflejo del niño que no pudo salvar años atrás. Y entonces, algo dentro del teniente se encendió. Una decisión. Un límite. Un hasta aquí. Se puso de pie. Dejó de esconderse entre la maleza. Se mostró. En plena brecha. Frente al convoy. Frente a Gavilán. El silencio se rompió en 1000 pedazos. Gavilán lo vio salir y sus ojos se abrieron con furia. Ustedes. Los operadores dentro de las camionetas se tensaron. Las manos iban a radios, a puertas, a lo que fuera. Arriaga levantó la voz. Los menores vienen con nosotros. La frase cayó como sentencia. Zurdo lo miró incrédulo. Guicho sintió un segundo de alivio mezclado con terror. Gavilán escupió al suelo. ¿Y quién eres tú para decir qué se llevan y qué no? Arriaga dio un paso adelante. El viento levantó polvo fino alrededor de sus botas. El dron lo iluminó apenas, mostrando su rostro firme. Soy el que puede frenar que lleguen los de arriba. Gavilán frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Arriaga señaló la ladera donde la figura había estado. Él no vino por mí, ni por ti. Luego miró directamente a los ojos de Gavilán.
Vino a avisarte que si aquí se arma un tiro, tú eres el primero en desaparecer. El silencio volvió, grueso, tensísimo. Huicho tembló. Zurdo tragó saliva. La niña apretó los ojos. El niño respiró apenas. Gavilán abrió la boca para responder, pero en ese momento, a lo lejos, un nuevo motor rugió más fuerte que todos. No venía por la brecha. Venía por arriba, directo desde la ladera donde había estado la figura. Molina murmuró: «Teniente, eso no es del convoy». Arriaga apretó los dientes. Ese motor, ese sonido, no venía a detener. Venía a decidir. Cliffhanger. Ese vehículo viene a apoyar a Arriaga o a borrar a todos los que quedan en la brecha. El motor que venía desde arriba no sonaba como los del convoy ni como los de refuerzo. Era más ligero, más fino, pero con un zumbido firme, como si llevara un propósito claro. Un motor que sabe dónde pisa. La ladera tembló un poco cuando el vehículo, una camioneta gris mate, sin placas, con faros apagados, empezó a descender por un sendero que ni siquiera era camino. Pasó entre piedras, rozó ramas, bajó como si conociera cada rincón del cerro. Arriaga sintió que la piel se le erizaba. Ese tipo de conducción no era improvisada. Era entrenamiento, de los que se mueven sin radio, sin permiso, sin uniforme. Molina miraba la pantalla del dron sin parpadear. «Teniente, eso suena a los que operan sueltos». Arriaga asintió. «Lo sé». Zurdo apretó a la niña contra su pecho. La pequeña lloraba bajito, con ese miedo que no explota, pero quema. El niño, el hermanito de Huicho, ni siquiera respiraba normal. Lo hacía por golpes, como si el frío de la sierra le cerrara la garganta. Gavilán levantó la vista hacia la camioneta gris. Por primera vez en la noche, su postura cambió. No era la rabia de antes. No era el dominio. Era algo parecido a la duda, mezclado con ese respeto áspero que solo los hombres de la sierra le tienen a lo desconocido. «Esa troca no es nuestra», lo dijo con un tono que todos entendieron. «Una amenaza viene o una orden se va a dar». A medida que la camioneta gris bajaba, dejó ver su defensa reforzada y un par de luces tenues montadas sobre el parabrisas sin encender. Detallitos que no se consiguen en talleres comunes. Huicho tragó saliva. «Teniente, esos son de ustedes». Arriaga negó. «Tampoco». El sonido del motor se volvió más fuerte cuando la troca gris llegó al nivel del convoy. Se detuvo a unos metros del vehículo, atrapado en la zanja, exactamente donde la niña podía verla. Ella dio un paso hacia atrás, instintivo. Las puertas no se abrieron. Durante 5, 10, 15 segundos, nadie se movió. Solo el viento rozando los pinos y el ruido lejano de los refuerzos de Canelo subiendo por la carretera vieja. Gavilán, con la voz baja pero firme, preguntó: «¿Vienes por nosotros o por ellos?» La pregunta se perdió en el aire. Entonces, la puerta del conductor se abrió apenas un palmo. Ni un rostro, ni un arma, ni un grito. Solo una mano enguantada que salió despacio y soltó algo al suelo. Un objeto negro, pequeño, que rodó entre piedras hasta quedar en medio de todos. Molina acercó la cámara. Zurdo se tensó. Arriaga entrecerró los ojos. Era otro dispositivo, parecido al de Zurdo, pero más nuevo, más limpio, sin golpes. La niña lo miró como si fuera algo peligroso. El niño se escondió detrás de Huicho. Zurdo reconoció el modelo y sintió un nudo en la garganta. «Es un duplicado, una copia del marcador». Arriaga lo entendió antes que nadie. Si alguien tenía una copia del rastreador, significaba que llevaba siguiendo al convoy desde antes que GSN lo detectara. Significaba que sabían cada ruta, cada parada, cada cambio. Significaba que alguien más estaba cazando a Canelo. Gavilán retrocedió un paso, como si la verdad lo hubiera golpeado. «Nosotros no activamos eso». La puerta de la troca gris se cerró. El motor cambió de tono. Una orden silenciosa. Arriaga sintió la respuesta clavarse dentro del pecho,
No venían a ayudar, no venían a pelear, no venían a negociar, venían a limpiar. El viento sopló más frío. Los motores de los refuerzos ya estaban casi encima, y la troca gris comenzó a moverse, no hacia el convoy, no hacia el GSN, sino hacia los niños. Cliffhanger. Ese acercamiento significa rescate o sentencia, y ¿podrá Arriaga interponerse antes de que el cerro estalle? La troca gris avanzó despacio, casi flotando sobre la brecha, con esa calma peligrosa que solo tienen los que ya decidieron qué va a pasar. Las luces apagadas, el motor parejo, sin prisa. Cada metro que avanzaba era un golpe al pecho de todos. La niña retrocedió 2 pasos, apretando la chamarra de zurdo. El niño, el carnalito de Huicho, jaló la manga de su hermano con los dedos helados. Guicho se agachó, casi llorando. «No te sueltes, güey, no me sueltes». Arriaga sintió un puñal viejo enterrarse en la memoria. Un niño llorando en Tlacotepec, un llanto que nunca se le fue. Ese sonido le recorrió el alma como una ráfaga de hielo. No iba a repetir ese error, no esta vez. Molina acercó el dron todo lo que pudo sin delatar posición. La cámara tembló con el viento de la madrugada. «Teniente, si no movemos piezas ya, nos van a rebasar». Arriaga no contestó. La troca gris detuvo el motor. Un silencio tan grande cayó sobre el cerro que hasta los pinos parecieron inclinarse para escuchar. Gavilán dio un paso, solo uno, pero bastó para que todo el convoy se tensara. «¿Qué quieren?». Su voz salió más débil de lo normal. No acostumbraba a hablarle a lo desconocido. La puerta trasera de la troca gris se abrió apenas una rendija. No salió nadie. Solo una sombra. Una mano cubierta por un guante oscuro levantó algo muy pequeño. Una luz blanca que parpadeó 2 veces. Luego una. Luego otra. Zurdo palideció. «Es código de aviso». Arriaga conocía ese código. Pocos lo sabían. Menos lo usaban. Era un mensaje simple, brutal. «Retírense o serán parte del silencio». La niña empezó a sollozar. El niño abrazó a Huicho con los dedos enterrados en la tela. Huicho sintió que su alma se rompía. Y ahí, en medio del miedo, Arriaga tomó la decisión que cambiaría todo. Levantó la mano. Con 2 dedos dio la orden más difícil de la operación. Sombra nocturna. Extracción inmediata. Sin disparo. Sin ruido. Vía lateral. Antebrido. Vía lateral. Molina se quedó helado. «Teniente, ¿los vamos a sacar en medio de ellos?» «Sí». El silencio se volvió una cuerda estirada a punto de reventar. Los hombres de GSN se movieron como si la sierra los hubiera parido. Lentos, bajitos, sin hacer vibrar ni una hoja. Sombras de verdad. La troca gris permaneció inmóvil, como si estuviera midiendo cada movimiento. Gavilán miró a Arriaga. Sus ojos ya no eran furiosos. Eran humanos. «Por primera vez en la noche, ¿neta vas a cargar con 2 chamacos que ni conoces, teniente?» Arriaga lo miró con una calma que solo nace del dolor viejo. «Porque nadie los va a cargar si yo no lo hago». Y entonces, algo que nadie esperaba ocurrió. La troca gris encendió las luces por un segundo. Solo un segundo. Un destello corto, pero claro. Un permiso. Una señal. Un «apúrense». La niña se aferró a Zurdo. El niño a Huicho. Los GSN se posicionaron. Los motores de los refuerzos de Canelo doblaron por la carretera vieja y la sierra respiró hondo, como si supiera que lo que venía no tenía vuelta atrás. Cliffhanger. La extracción está por comenzar. ¿Los niños salen vivos o la troca gris cambiará de bando en el último segundo? La extracción empezó como empiezan las cosas que nacen del miedo, con un silencio tan denso que parecía tener peso. Los pinos se quedaron quietos, el aire detenido, el cerro mirando todo sin parpadear. El grupo Sombra Nocturna se movió primero.
4 sombras deslizaron sus cuerpos entre matorrales, sin romper ramas, sin dejar huella. 2 fueron por la niña. 2 por el niño. Arriaga en medio, cargando una culpa vieja que por fin tenía rumbo. La troca gris no se movió, pero su presencia era como un faro apagado. Todos sabían que estaba ahí, que podía cambiar de bando en un segundo, que podía decidir quién se iba y quién se quedaba para siempre en el monte. Gavilán observaba sin respirar. No levantó armas, no llamó a su gente, no hizo gestos. Solo veía a los niños. Y aunque seguía siendo el hombre duro que era, por un instante algo le cruzó la mirada, algo que parecía un recuerdo enterrado. Llévenselos, pues, pero acuérdate, teniente, en la sierra las deudas regresan. Su voz ya no sonó como amenaza. Sonó como advertencia de hombre cansado. Arriaga no contestó. Solo cargó al niño en brazos. El pequeño temblaba como si la noche se le metiera en los huesos. El teniente sintió ese temblor en su propia piel, como si estuviera cargando la versión más chiquita del niño que nunca salvó en Tlacotepec. La niña caminó pegada a Zurdo. Él temblaba también, pero no por miedo, por saber que, al entregarla, estaba rompiendo la última cadena que lo amarraba a Canelo. Un hombre puede traicionar muchas cosas, pero nunca al que le cuida la sangre. Los motores de refuerzo llegaron a la entrada de la brecha. Se escucharon puertas, voces secas, pasos en tierra mojada. La sierra despertó de golpe. La troca gris encendió una sola luz, como diciendo, «Ya». Arriaga hizo la señal. Los sombra nocturna sacaron a los niños por el lateral que habían marcado horas antes. Un camino estrecho, lleno de piedras filosas, rodeando el barranco. Cualquier movimiento brusco y se acababa. La niña lloraba bajito, pero avanzaba. El niño apretaba la chamarra de Arriaga como si su vida dependiera de ese puño. Huicho, con la garganta cerrada, caminó detrás, mirando a su hermano, mirando al hombre que lo salvaba, y mirando la sierra como si entendiera por primera vez cuánto daño había hecho por 500 pesos. Zurdo levantó la vista al cielo oscuro, sin estrellas, y supo que ya no tenía regreso con Canelo. Pero también supo que había hecho algo que ningún operador serrano presume, haber protegido inocentes. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, la troca gris arrancó hacia otro lado, disolviéndose entre la maleza sin despedirse, sin ruido, sin placa, como si nunca hubiera existido. Los refuerzos llegaron al convoy y gritaron órdenes, pero ya era tarde. Los niños no estaban ahí. El cerro ya se los había tragado por el único lado seguro. Arriaga respiró hondo cuando por fin tocaron zona segura. El primer rayo del amanecer cayó sobre su uniforme. La sierra se pintó de azul tenue, el mismo color que abrió esta noche. El niño se durmió en sus brazos. La niña soltó un suspiro chiquito, como si entendiera que la noche había terminado. Huicho lloró sin hacer ruido, mirando sus manos sucias. Zurdo se dejó caer de rodillas, agotado, libre por primera vez. Y Arriaga encontró una paz que no sabía que todavía era posible. En el cierre la enseñanza mexicana. En la sierra, no importa quién seas, ni cuánto miedo cargues, ni qué tan oscuro esté el camino. Lo que salva vidas no son las armas, sino las decisiones que tomas cuando nadie te está viendo. Porque al final, la noche siempre pasa, y lo único que queda es lo que hiciste para que otros amanecieran. Gracias por escuchar la historia. Si esta crónica te movió algo en el pecho, deja tu comentario, tu like y tu suscripción, que así sabemos que seguimos caminando juntos por estas historias que, aunque se cuentan en voz baja, dicen más verdad que muchos gritos.